Y muchas veces se piensa de si no serían más afortunados los que mueren en aquel entonces y se ahorran estos años de sufrimiento. Y para llegar al final al mismo sitio. Ahora, en el mejor de los casos, seremos todos iguales ante la ley. Con esto, lo que se hace es legalizar, sin querer, todos aquellos crímenes, pues se respetará lo de atrás. Estará en un error el que piense que por medio de los votos se van a corregir las injusticias sociales. Solo quedará la honrilla y poder hablar tanto como los de enfrente. A mí, el único interés que me da ánimo es reivindicar la memoria de los que fueron vilmente asesinados. En los territorios que cayeron desde el 18 de julio de 1936 bajo el dominio franquista, no hubo frente, no hubo guerra, solamente violencia y represión sobre la población civil. El terror se impuso para provocar la inmovilización y la sumisión. Miles de vallisoletanos fueron humillados, encarcelados, fusilados o sacados de sus casas para ser asesinados y abandonados en los campos y cunetas. Este documental es el testimonio de la lucha contra el olvido. Sucedió en un pueblo de la provincia de Valladolid. Mi madre caminaba aquella mañana por casa haciendo las faenas del hogar, especialmente en silencio, ya que mi padre estaba descansando en la cama. Había venido a las 6 de la mañana después de un agotador día de trabajo en la fundición. Era un 19 de julio de 1936. Aunque era temprano, ya se anunciaba el calor que prometía hacer. Mi madre era una mujer bonita, salerosa, trabajadora y feliz con su vida sencilla, profundamente enamorada de mi padre, al que admiraba. Compartían todo, por eso la noticia del día anterior del golpe militar los había preocupado. En aquella mañana, mi hermano se entretenía escribiendo y haciendo dibujos, y yo estaba jugando con las muñecas de trapo que me había hecho mi madre. De pronto, unos violentos golpes abrían la puerta de la calle. Modesto Merino, ¿vive aquí? Que salga inmediatamente. Tiene que ir a declarar. Un momento, por favor. Está acostado. Modesto, unos guardias te llaman para declarar. Por favor, ¿podría lavarme un poco? Venga, hombre, al camión, coño. Los tres vimos la detención. Mi hermano no comprendió por qué pegaron de esa manera a mi padre, a lo que idolatraba. Yo tampoco entendí nada, pero me agarré a la falda de mi madre muerta de miedo. Mi madre se queda perpleja, intenta correr tras el camión, pero los guardias lo impidieron, y quedó abrazada a mi hermano y a mí, llorando desesperadamente. Ni siquiera le he despedido. No es verdad que van a declarar. No fue verdad. No fueron a declarar. Nunca más volvió, ni él ni sus compañeros de prisión. Primero, fueron conducidos a la puerta de los frailes con todo el calor de julio. Decían que para confesarles. Y después, a las cocheras de Valladolid, donde permanecieron en cautiverio en condiciones infrahumanas. A mi madre la quedaba mucho por ver en ese pueblo cegado por el odio y la incomprensión. En el pueblo se había desencadenado el terror. Todos los días salían camionetas con presos. A unos los llevaban a cocheras, a otros a pinares o los fusilaban en cunetas o tapias de los cementerios. Pasaron los meses, hasta que llegó el 25 de noviembre en el que mi madre llevó la comida a mi padre y el carcelero la dijo: «Señora, su marido no está aquí. Esta madrugada le hemos dado la libertad». Palabra temida y oída todos los días. La libertad consistía en darles el paseo. Les llevaban al amanecer en camionetas hasta cualquier pinar, tapia o cuneta. En este caso fue a los Montes de Torozos, donde sin juicio previo junto a sus compañeros de barracón fueron fusilados. La historia de los vencidos se refugió en el silencio y en el miedo, nunca en el olvido. Después de la generación de los hijos de los represaliados, siempre silenciosos, surgieron los nietos, que querían saber, querían que les contaran lo que sucedió, para conocer la verdad y poder opinar. Se percibía la imperiosa necesidad de hacer algo, y así surgieron las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, que pretenden ofrecer a las víctimas y a sus familiares un canal social para manifestarse, para ejercer su derecho a la palabra, para contar su historia
para expresar sus emociones y sentimientos y restaurar así su memoria. Yo hacía los 4 años y fueron a buscar a mi padre, que estaba trabajando en la ERA. Mi padre pertenecía al sindicato de la UGT. Y de Valdenebro sacaron a nuestros padres en el camión, como a otros muchos. Esa noche de Valdenebro sacaron a 16. Me han contado, claro, yo no lo he vivido, que mataron a mi abuelo con 42 años y a un hijo que tenía de 17. Mi abuelo era concejal del Ayuntamiento Republicano en Valdenebro de los Valles. Se llevaron también a 2 hermanos de él y a un cuñado. Dejaron huérfanos a mucha gente. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid nace en septiembre del año 2002, a iniciativa de la generación de los nietos que querían recuperar los cuerpos de sus familiares desaparecidos, a la que se unieron otras personas por compromiso ético y social, que en muchos casos ni siquiera tenían familiares represaliados. En noviembre de ese año se realiza la primera exhumación y se recuperan los cuerpos de 9 hombres de la población de Valdestillas. En estos meses iniciales, los objetivos no están perfectamente definidos, porque primaba la emotividad. Pero pronto se van perfilando las lagunas, carencias y vacíos que existían en el conocimiento de nuestro pasado reciente. Surgen así las primeras preguntas. ¿Por qué este país no ha mirado de frente a esa época? ¿Por qué no se ha enjuiciado ese tiempo como se hizo en Alemania o se hace en Chile y Argentina? ¿Por qué han tenido que pasar tantos años para querer sacar a la luz aquella parte de nuestra historia? Para poder responder a estas cuestiones, se hacía urgente un proyecto de investigación que terminara con el monopolio historiográfico que habían manejado los vencedores de la sublevación. Aunque desde 1975 se realizaron nuevos análisis desde diferentes puntos de vista, todavía quedaba mucho por hacer para cuantificar el alcance de la represión, conocer forma de organizarla, quiénes intervinieron, qué objetivos y consecuencias tuvo en los años posteriores y en la actualidad. Todavía hoy es común atribuir las muertes a las envidias, enfrentamientos personales, viejas rencillas ancestrales, las 2 Españas. Cuando se inicia el año 1931, la dictadura de Primo de Rivera había llegado a su fracaso y ocaso. En abril de este año las fuerzas monárquicas pierden las elecciones y el rey, sin crédito ni apoyos, tiene que abandonar el país. La Segunda República queda proclamada el día 14. El establecimiento del nuevo sistema se vio propiciado por la inhibición e incluso por el apoyo explícito de los monárquicos que se sintieron traicionados por el rey, pero también por las Fuerzas Armadas, entre los que estaban el general Mola, director general de la Seguridad del Estado, y el general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil. Ambos eran, 5 años después, los principales organizadores del golpe de Estado que sacudió al país el 18 de julio de 1936. Durante el bienio de 1931-1933, el respaldo popular a los partidos democráticos, republicanos y de izquierda propició avances históricos para la población española, con la implantación de la jornada laboral de 8 horas, las mesas de negociación salarial, la reforma agraria, la laicidad del Estado o la construcción de miles de escuelas. Sin embargo, el triunfo de una coalición de partidos de derecha en el año 33, algunos expresamente antidemocráticos, provocó el retroceso de todos estos avances y el sistema republicano se fue vaciando de contenido democrático y social. Este proceso se acentuará cuando en octubre de 1934 entren en el gobierno los ministros de la CEDA, partido que nunca había expresado su lealtad a la República. Precisamente, en Alemania y Austria, pocos meses antes, partidos de significación política similar a la CEDA, como el nazismo de Hitler, habían llegado al poder a través de unas elecciones. La amenaza antidemocrática está en la base de la convocatoria de huelga general que se plantea en España para el día 4 de octubre del año 34. La huelga tuvo un desarrollo desigual en el país, fracasando en amplias zonas. Será en Asturias donde la protesta derivará en una huelga revolucionaria con cientos de muertos en menos de 2 semanas. En Valladolid, capital y provincia, apenas alcanzó los 2 días de duración, y exceptuando la localidad de Medina de Rioseco, no hubo graves incidentes. En la capital, muchos representantes sindicales y políticos serán detenidos, pero la investigación policial ni siquiera fue capaz de probar que existiera un comité revolucionario. En los meses previos a las elecciones de febrero de 1936, los sectores que se postulan a favor de la sublevación fomentan en el país un clima de tensión y violencia, instrumentalizando y apoyando a partidos como Falange. Los resultados de estos comicios dieron el triunfo al Frente Popular, coalición de partidos de izquierda que ganaron a la unión de partidos monárquicos y conservadores agrupados bajo la denominación de Frente Nacional. Por su parte, el partido de Falange Española y de las Jons, unificado y presentado oficialmente en Valladolid el 4 de marzo de 1934, no consiguió ni un solo escaño.
Pero los grupos dominantes de este país no se resignaban a perder el poder político y económico, y empiezan a considerar el empleo de la fuerza como la única vía existente para restablecer su orden y recuperar el control perdido, culminando este proceso en el golpe de Estado del 18 de julio. El tiempo de crueldad, terror y asesinatos generalizados se producirá cuando los golpistas son conscientes de que su alzamiento ha fracasado y temen la respuesta de las fuerzas democráticas. Por eso, será a partir de la primera semana de agosto cuando la Guardia Civil y las patrullas de milicianos civiles armados y dirigidos por los militares recorran los pueblos sembrando terror y muerte. El proyecto, Todos los Nombres, tiene como uno de sus principales objetivos la localización y recuperación de los cuerpos de estos asesinados. Aquí están los pies del último hombre que enterraron. La particularidad de esta exhumación con respecto a otras es que las personas se encuentran en el mismo lugar donde fueron asesinadas. Simplemente lo que hicieron fue, para que ocupara al menos, les colocaron, de tal manera que vemos a nuestra espalda cómo ocupan aproximadamente unos 6 metros de largo por poco más de 1 metro de ancho. Son 7 cuerpos, 7 varones. Estamos encontrando no solamente las balas que terminaron con sus vidas, sino que llevamos hasta el momento 14 vainas de 3 tipos de munición, de pistola, de fusil y de escopeta de caza, que justamente se encuentran al pie de los cuerpos. Hasta el año 2009, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid ha abierto una 30 de fosas y recuperado 200 cuerpos. Las exhumaciones forman parte del trabajo que la asociación inicia con una investigación basada en la llamada historia oral, que considera a las víctimas y a sus familiares como informantes básicos. Paralelamente, se analiza y procesa la información que proporcionan los archivos, sorprendentemente, algunos nunca consultados por la historiografía académica. Solo después de concluidas estas 2 fases, tienen lugar las exhumaciones con el claro objetivo de rescatar los cuerpos de los desaparecidos, y que, aplicando una estricta metodología arqueológica, pueden evidenciar las pruebas de los asesinatos cometidos sobre personas que oficialmente todavía no están fallecidas. Asimismo, en la fosa se pueden encontrar la munición que causó sus muertes, las señales de traumatismos e incluso los indicios de las torturas a las que algunas víctimas fueron sometidas en los momentos previos a la muerte. En estas intervenciones arqueológicas se individualizan cada uno de los cuerpos, se analizan, dibujan, fotografían y recogen sus restos para continuar con los análisis antropológico-forenses en el laboratorio, lo que permitirá ahondar en la identificación de las víctimas y en el descubrimiento de las causas de su muerte. Para cerrar este círculo, la entrega de los cuerpos y los homenajes que este acto conlleva satisfacen la demanda de los familiares de recuperar a sus seres queridos y poderlos enterrar así, digna y públicamente. Valladolid era la sede de la 7ª División Militar, hito fundamental para el general Emilio Mola en sus planes golpistas. Cercana a la fatídica fecha del 18 de julio, en diferentes lugares de la provincia de Valladolid, se congregaron grupos de falangistas a la espera del asalto definitivo. Y tampoco faltaron militares como el general Saliquet, que esperaba en una finca cercana a la capital la orden para iniciar la sublevación. El mismo día 18, en la capital vallisoletana, las fuerzas democráticas constituyeron un comité permanente en la Casa del Pueblo y se declaró la huelga general como medio de resistencia. Pero la sublevación de los guardias de asalto provocó que en unas horas Saliquet se hiciera con el poder. Proclamado el estado de guerra en la madrugada del día 19, a las pocas horas solo se resistían algunos trabajadores de los ferrocarriles y unas 500 personas encerradas en la Casa del Pueblo. Finalmente, la toma del gobierno civil, del cuartel de la 7ª División Militar, del ayuntamiento, de la Casa del Pueblo, correos, telefónica, etc., aniquiló cualquier tipo de oposición efectiva por parte de la izquierda vallisoletana, debido fundamentalmente a la falta de armas y a la falta de apoyo a la República del Cuerpo de Seguridad y Asalto. Pero salimos a la calle, ¡joder!, toda plaza llena de falangistas, guardias civiles, guardias de asalto, detenidos, y estaba la fuente en el medio del frente del ayuntamiento, la puerta del ayuntamiento, y allí estaban dando leña a punta pala. Y como era agosto, estaban en las feras y fueron los falangistas a la era por él. Entonces dice que dijo, espere que cojo la chaqueta. Y dice, no lo hace falta, no cojo la chaqueta que no lo va a hacer falta. Y le cogieron, llega y dice, llaman a la puerta, diga, ¿este es su hijo Gregorio? Sí,
pero está enfermo en la cama. Y dice, pues dígale que se levante, que tienen que venir con nosotros a hacer unas declaraciones al ayuntamiento. Que su hijo Pablo está allí y no le ha pasado nada, con la paliza que le dio el tonterías. Bueno, pues se le llevaron tanto el pincharratas con los fusiles como el peribaño. Y no le volvimos a ver. Pues ese día, no sé si eran las 8 de la mañana o las 7 de la mañana. Cuando yo me levanté, no me se olvida, abro la puerta y veo que hay una de la placetera de gente vestidos de ese coraje que yo ni les había visto nunca. Y son de falangistas. Y dices, fulano. Y empezaron a tirar tiros al aire. Y estuvieron por todo el pueblo y luego empezaron a registrar todas las casas. En mi casa fueron a registrarla, pues serían las 2. Y el 18 ya que tomaron, se oyó aquí la casa, el pueblo la tomaron los falangistas y todo, y ya empezaron a venir a los 2 días falangistas aquí, y a los 4 o 6 días se llevaron al alcalde y a 4. Tiraron por la carretera de Viana, y allí en el Pinar de las Maricas, lo único que se habló fue esto. Ya se nos tragó el cacharro, dijo uno de los matones. Dice, hay que bajar a arreglarle todo esto con guasa. Ya empezaron a tirarse en el camión todos ellos, pues iban 11. ¿11? Iban 11. ¿Estabais atados o no? Todos con cordeles, con cordeles. Cordeles, sí, cada uno suelto. Suelto, pero atados. Sí. Entonces, yo me dirigí a uno de ellos y le dije, pero no os da pena llorar a ese hombre con 5 hijos por Honorio del Bar. Honorio. Y digo, y para eso os ponéis esas medallas que llevan así. Digo, no tenéis conciencia ahora que algún día os jurarán a vosotros. No les conocías a ninguno. Entonces me ha cogido el brazo, eso yo sin querer me salvó la vida, sin quererlo. Ahora hacen lo que se vais por ahí. Y como los otros, Emiliano y Mito Fernando, se habían separado del grupo, solo se había quedado yo en la carretera llorando por los hijos, Honor. Y me escogió del brazo y me puso a la altura donde estaban nosotros. Y antes de que llegara él a la carretera donde estaban los de eso, partí los corderos y salí pitando. Yo sentía, decía, agáchate que se nos va, agáchate que se nos va. Y claro que me fui, aquí estoy. La causa empieza con una denuncia de los vecinos que se quejan en noviembre de que han sido puestos en libertad unos individuos vecinos de este pueblo de pésimos antecedentes. Y dice que los han puesto en libertad, pero no aparece denuncia o cargo contra ellos, y entonces ellos deciden ser los denunciados. La fase de investigación que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid realiza en los archivos responde a la demanda de un sector de la sociedad civil vallesoletana que después de décadas de espera y con una democracia ya asentada, decide de manera resuelta revisar los procesos judiciales incoados a las personas represaliadas durante el franquismo, intentando reconocer y reponer los valores de libertad, justicia social y respeto a los derechos humanos instaurados durante la República. Con estos principios, y tratando de evitar cualquier subjetividad que pudiera derivarse del resentimiento o victimismo, los datos que en este documental aparecen resultan del trabajo realizado por un grupo de personas que de forma voluntaria y sin ánimo de lucro han revisado hasta donde les ha sido posible fondos documentales consignados en los archivos nacionales, militares, provinciales y locales, comprobando cómo la represión del Estado alcanzó a personas de casi todos los niveles sociales y económicos de la población vallesoletana. En estos documentos aparecerán las acusaciones que se utilizaron contra las víctimas, sus compromisos sociales y políticos, y en definitiva, la razón de por qué son ellos, y no otros, los represaliados. Casos significativos fueron: Nicolás Molero Lobo, capitán general de Valladolid, condenado a 30 años de prisión e incautado sus bienes. Antonio García Quintana, alcalde de Valladolid, ejecutado e incautado sus bienes. Narciso Alonso Cortés, catedrático de literatura del Instituto Zorrilla, procesado como masón e incautado sus bienes. Abogados ilustres como Federico Landrove Moiño, padre, incautado sus bienes, y Federico Landrove López, hijo, ejecutado e incautado sus bienes. Y por supuesto, miles de obreros y campesinos, mujeres y hombres, adolescentes y ancianos,
junto con un elevado número aún sin completar de maestros y maestras nacionales y profesores sobre los que, al igual que con los masones, se ejerció una sórdida y especial represión. Estado, casado sí, hijos 3, pena 12 años. Los fondos y los archivos consultados han sido muchos y de tipología variada. Y hasta el momento, la mirada de la asociación se ha centrado en el archivo de la Real Cancillería de Valladolid, Archivo Histórico Provincial, Archivo General Militar de Guadalajara, Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, los archivos municipales y el archivo del Tribunal Militar IV de A Coruña, Ferrol. En las investigaciones que ha realizado la asociación en el Archivo Militar de Ferrol, encontramos una gran cantidad de información sobre lo de las cocheras. Salió mucha gente rumbo a la muerte, pero a otros les dieron la oportunidad de ser sometidos a procesos, simulacros de juicio en los que se les condenaba por rebelión, y estos, por lo menos, se libraron de desaparecer para siempre en un lugar desconocido. Existen cartas de presos felicitándose por ser condenados a penas de 30 años. Era una garantía de supervivencia, pero la mayoría de los asesinados no fueron juzgados. Y prácticamente en todos los pueblos de nuestra provincia hay testimonios de fosas anónimas. Nosotros en el trabajo lo que hemos intentado es ceñirnos a una recogida de datos en la que hemos hecho una ficha de cada una de las causas. Tenemos más de 6.500 causas ahí recogidas y a cada una de estas causas están asociadas las correspondientes fichas personales de todos aquellos individuos que estuvieron procesados en esa causa, y en esa ficha personal se han recogido todos los datos referentes a su filiación y su afiliación política si se conoce, aunque no siempre es fácil, y cuál fue su pena y la ejecución posterior, si fueron amnistiados, si fue indultada la pena, si fue conmutada y demás. Pero la causa como pieza, digamos, de trabajo para historiadores no acaba ahí. Este es un trabajo que puede dar muchísimo más de sí, de diferentes maneras. Antes del lanzamiento había 3 juzgados en Valladolid, 3 juzgados militares. Una vez iniciada la contienda, su número se eleva a 18, que funcionaban, muchos de ellos eran permanentes. Los centenares de entrevistas realizadas en la provincia de Valladolid, así como las 300 solicitudes presentadas por los familiares de los desaparecidos, y la articulación de todo el trabajo en un proyecto global que hemos denominado Todos los Nombres, nos permite observar esta parte oculta y poco investigada de nuestra historia, con una nueva mirada que afirma y testifica, de forma cada vez más clara, el carácter sistemático, generalizado y planificado de toda aquella atrocidad. Los archivos municipales de la provincia son fundamentales para conocer la microhistoria de las víctimas de la represión. Su existencia y su memoria ha dejado muchos más rastros en la documentación de lo que se pudiera pensar en un principio. Los datos más valiosos se encuentran en los libros de actas que registran los plenos celebrados en los ayuntamientos y por ende las preocupaciones e iniciativas de muchos de estos represaliados cuando estaban al frente de las comisiones gestoras, o bien cuando sin estar en el poder local planteaban mejoras laborales y sociales que elevaban a la corporación. Por supuesto, en estas actas está también el testimonio escrito de la destitución de los ayuntamientos democráticos ante la presencia de las Fuerzas Armadas a partir del 18 de julio. También son muy valiosos los libros de registro de entrada y salida de documentos administrativos, en los que solían reflejarse los vecinos detenidos y las cárceles en las que cumplían condena. Tampoco se pueden obviar los documentos relativos a la beneficencia pública, en los que figuran las viudas y huérfanos de las víctimas, los padrones de población, que no solo nos dan datos sobre la afiliación de los represaliados, sino que también dejan el rastro de su desaparición cuando son dados de baja como vecinos de una localidad. Y por supuesto, es fundamental la consulta del registro civil, donde en algunos casos aparecen actas de desaparición y de defunción. Auxilio a la rebelión. Mira, apunta hasta con el lápiz la causa de la condena. Está aparecido también en los juicios del Ferrol, tenemos la documentación. En algunos casos, las propias víctimas plasmaron por escrito sus recuerdos, convirtiéndose así en el mejor revelador fotográfico en la construcción de una memoria que hace visible lo que hasta ahora ha estado oculto. En el caso de César de la Torre, testigo directo y víctima de lo ocurrido en su pueblo, Zaratán, desde la década de los años 30. Encarcelado primero en Valladolid hasta noviembre de 1938 y después en Burgos hasta septiembre de 1940, y que ha escrito una serie de libros en los que de forma detalladísima, con un cierto estilo literario, gran respeto por todos sus compañeros, fina ironía y fundamentalmente una sentida emoción en la forma de narrar los acontecimientos, que rinde así el mejor de los homenajes que se ha podido hacer a sus compañeros. En la actualidad tiene 91 años
y aunque escribió más textos, nosotros solo hemos manejado 2 de ellos. El primero se titula Solo para mayores, fechado en 1985, y el segundo, El desconocido por los páramos al este. La entrada a las cocheras de los tranvías estaba en un descampado y las oficinas tenían su entrada por las puertas que salían al Paseo de los Filipinos, frente al paseo central del Campo Grande. Todas esas 2 naves se llenan en pocos días de prisioneros, pese a que buena parte de ellos serían matados por los caminos sin pensamiento de llevarles presos. Los falangistas van por las cocheras como perros de caza. Por la noche, cuando se está echado, pasan por el pasillo mirando de extremo a extremo de la nave y si alguno tiene tapada la cabeza con la manta, se la destapan. Cuando encuentran lo que buscan, le sacan para el patio donde están los tranvías que les sirve de sala de guardia y si vuelve, es molido a golpes. Lo normal es que le lleven para su pueblo y no llegue, se quede por el camino. Los detenidos ingresaban en la cárcel vieja, Chancillería, en la nueva, en el antiguo matadero y en la tristemente conocida cocheras de tranvías, lugar habilitado para hacinar a los centenares de presos procedentes de la capital y provincia. La sola mención de estas prisiones sobrecoge todavía hoy a nuestros informantes, que visitaron allí a sus padres y hermanos. Bueno, madre, no te preocupes, nada hemos hecho, nada nos harán. Sí. Pero cuando llegaron a Mota, pues dice este primo mío que dice, ahí ya lo vimos muy mal, tía, ya lo vimos muy mal. Y les llevaron a las cocheras, les pegaron todo lo que les dieron la gana. Mira, es que me sacaría la carne con los dientes. Y ahí, desde ahí, les llevaron a matar. Otro de los pilares básicos en el desarrollo de las investigaciones que realiza esta asociación es la recogida de testimonios orales. Aunque la represión de muchos vallisoletanos dejó su huella en la documentación escrita, muchos otros fueron asesinados sin dejar rastro. La forma de conocer sus identidades y de acercarnos a su vida y a su muerte solo es posible con el relato de sus familiares y convecinos. La construcción de una memoria histórica sobre la base de recuerdos puede parecer frágil, pero es indudable que para acercarnos a las víctimas y a sus familias, su voz tiene un valor único e indiscutible. Y escucharlos no solo es un modo de acercarnos a una verdad oculta y olvidada, sino un deber social y una deuda histórica. Durante los primeros días, muchos grupos incontrolados, armados y con uniformes de falange, patrullaron por los pueblos, sacando a las personas de sus casas o deteniéndolas con el pretexto de realizar declaraciones. Tras obligarles a subir a camiones y furgonetas incautados, les trasladaban a determinados terrenos, alejados casi siempre del lugar de origen, entre 25 y 50 kilómetros. Y allí, en montes o cunetas, después de despojarles de su documentación y muy a menudo de sus objetos de valor, les asesinaban y abandonaban los cadáveres, que normalmente fueron enterrados por gentes de pueblos próximos, guardas de montes, pastores, etc. Se empezaba a dibujar en el mapa de nuestra provincia una macabra geografía de la represión. ¿Qué has visto? Hijo, ¿has visto matar a tu primo? Dice, no, tía, pero póngase lo malo. Dice, nos bajaron y nos dijeron, ¡corran! Y mi hermano decía que cuando decían correr es que les daban la ley de fuga. Ley de fuga, sí. Sí, es que yo sabía mucho por mis hermanos. No corrió. Dice, tía, yo corrí, Ángel no sé, mi primo no sé si correría, pero póngase lo malo, tía. Claro que le mataron. Y ellos pensaron, vamos, pienso yo que pensaron que me habían dado. Porque te estaban disparando. Porque me estaban disparando. Y ellos llegan al río, digo, madre, aquí, ellos también cuando llegan había, no. Atravesé el río, estuve tumbado allí toda la tarde hasta que se hizo de noche. Sin atreverme a secar el mono porque no me atrevía a secarle. Ya 6 de la noche me pongo el mono mojado, no vea qué figura y qué decir. Bueno, que ese momento no se lo ha deseado a nadie. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Como yo. Dice, si no me entregas una pistola, te pego aquí mismo 2 tiros. Dice, pues me los dé usted cuando quiera, porque yo no puedo traer pistola porque no la tengo. Y de ahí, dice, bueno, vete para casa. Y al poco tiempo volvió el alguacil a por él, y es cuando le metieron en la furgoneta y le llevaron. Le trajeron a la plaza, le dieron una vida mala, por lo que tengo entendido. Y en Mota también les trataron muy mal, pidió agua y nos la dieron, en fin, mal.
Y según llegó a Valladolid le mataron en las tapias del cementerio. Eso tengo yo en escrito. Firma por el que le mató, lo tengo la firma y todo. Las detenciones, juicios y asesinatos continuaron durante bastante tiempo. También los expolios, robos y destrozos sobre los bienes de las víctimas. Muchas familias quedaron en la indigencia, centenares de viudas, sin el estatus legal de viudedad, puesto que sus maridos habían desaparecido. Centenares de huérfanos, muchos de los cuales fueron ingresados en hospicios y en otras instituciones. Familiares que no podían llevar luto ni llorar a sus muertos. Dolor y silencio. La situación fue especialmente dura en los pueblos, donde estas mujeres sin recursos quedaron a merced de los vencedores, quien decidían darles trabajo o no. La mayoría de ellas, sin oficio, sin pensiones ni ayudas, sobrevivieron a duras penas lavando ropa en los ríos, espigando los campos y haciendo dobles jornadas cuando se lo permitían. Sus hijos pasaron hambre y calamidades, y a menudo no pudieron asistir a la escuela. No solo destrozaron su vida, sino que también le robaron el futuro. Al cumplir los 11 años, nos trasladan a Medina del Campo, al Colegio de las Salinas. Se llamaba el Hogar Isabel de Castilla. Estaba como a 5 kilómetros de Medina del Campo, desamparado entre pinares. Muy bonito, aquello era precioso. Estaba las galerías del balneario, aquello era algo majestuoso. El hotel nuevo era muy bonito. Eso era lo único que tenía, bonito, porque el resto lo encerraba crueldad, maltrato por parte de los profesores. A nosotros nos tocó salir a pedir, tanto a mi hermana como a mí. Y llamo, dice, ¿qué queréis? Y a ver si nos da un cacho de pan que no tenemos que comer. Dice, lo que ha ganado tu padre y tus hermanos que lo hubieran guardado para ahora. Y si no, que os lo dé la pasionaria. Con 5 años, ¿qué cojones sabía yo quién era la pasionaria? La educación era tipo correccional. Es decir, nos levantábamos a las 7 de la mañana. Nos hacían rezar, cantar, y íbamos a desayunar, hacernos la cama, íbamos a desayunar, y después a la Cruz de los Caídos. La Cruz de los Caídos estaba en una fachada principal del colegio, en la que allí todos los días se cantaba el Cara al Sol, el Pieta a las Filas, yo tenía un camarada, Isabel y Fernando, qué sé yo, toda la serie de canciones que había así por haber. Y a partir de, al llegar a las 9, entramos en clase. Las clases eran, dentro de lo que cabe, pues yo creo que hasta correctas. El problema estaba en cuanto hacías una. Hacías una que yo era en plan salvaje, dar palos a diestro y siniestro. En 1932, el campo vallisoletano contaba con 11.000 trabajadores sindicados, mientras que en Valladolid capital, en contra de la imagen que la propaganda de la dictadura transmitió de ciudad conservadora y reaccionaria, la realidad está representada por 13.000 afiliados de una población activa que en ese momento rondaba las 35.000 personas. La importancia de los votantes de izquierda se refleja permanentemente en los comicios municipales, ganando también en las elecciones de febrero del 36 la candidatura del Frente Popular. Pero toda esta estructura política y social es cercenada tras el golpe de Estado. El socialista Antonio García Quintana llegó a la alcaldía de Valladolid en diciembre de 1931. Tomada Valladolid por las fuerzas sublevadas, permanece escondido en casa de un familiar durante 224 días, desde el 18 de julio de 1936 al 2 de febrero de 1937, fecha en la que es detenido tras ser delatado por un allegado. Tras la celebración de juicio sumario, será ejecutado en las graveras de San Isidro el 8 de octubre de 1937. En el juicio, de nada sirvieron las declaraciones en su defensa de importantes miembros de la sociedad vallisoletana, enmarcados ideológicamente en la derecha. Ni siquiera la declaración del arzobispo de Valladolid, destacando todos su carácter moderado, dialogante y su gestión al frente de la alcaldía, dotando de un impulso singular a diversos aspectos de la ciudad. La maquinaria para eliminar de España cualquier rastro de democracia y demócratas estaba en marcha. Y precisamente recaerán sobre García Quintana las más duras alegaciones y acusaciones, y su ejecución, su asesinato,
se convertirá en acto ejemplificador para una sociedad vallesoletana que desde 1931 había apostado por un modelo de progreso en lo político y en lo social. Su hija Teresa, muy niña en aquellos días, revive algunos de sus recuerdos. Fuimos a la cárcel a despedir a papá. Yo recuerdo eso perfectamente, estaba dormida y mi mamá me despertó y me dijo: Tere, hija, levántate y vístete, que vamos a dar el último adiós a papá. Esas fueron las palabras de mi madre. Y yo te puedes imaginar, asustada me vestí y marché sin saber lo que era, porque ves que es algo que no te puedes... A esos años, pues... Pero claro, yo veía... Todos eran lloros en mi casa. Mi abuela, mi mamá, mi hermana, todos llorando. Y en un taxi hemos ido a la cárcel con mi tío Augusto Albiñana, que era el marido de mi tía Manolita. Hemos despedido a papá, que aquello fue algo que ¿cómo se va a olvidar? Te dicen, no recuerdes, no olvida. ¿Cómo? De ninguna manera. ¿Cómo? Si lo tengo aquí grabado como una película, exactamente igual que una película. En la provincia, casi todas las localidades quedarán a merced de los golpistas antes del 21 de julio. Y aunque existe algún núcleo que intentó una numantina resistencia, nada se pudo hacer por mantener el orden legítimo. Pronto, en todos los municipios actuaron militares, falangistas y miembros de la Guardia Civil, que se personaron en todos los pueblos para disolver los ayuntamientos democráticos. Pero lo peor estaba por llegar. Los cargos municipales depuestos fueron sistemáticamente represaliados y alcaldes y concejales fueron paseados o encarcelados y juzgados por rebelión militar, ocultados unos en cunetas y otros entre los legajos de archivos hasta ahora no consultados, convirtiéndose en víctimas invisibilizadas y olvidadas. Lo mismo ocurrió con todos aquellos miembros más activos de las casas del pueblo, o con cualquiera que les incomodara o planteara la más mínima sospecha de oponerse a su nuevo orden. Dos lugares de Valladolid ocupan un macabro privilegio en la geografía de la represión. Los Montes Torozos, donde aún hoy permanecen enterrados cientos de asesinados de todos los pueblos de la provincia, y el campo de San Isidro, donde fueron fusilados todos los que pasaron por la farsa de los juicios sumarios. Pues mira, yo había nacido en el 24 y esto empezó en el 37. Tenía yo 12 años. Este sitio eran unas graveras donde habían sacado y seguían sacando grava y arena para las obras de la capital. Entonces yo vivía ahí a la derecha, justamente detrás de esos árboles, que es el barrio de los Pajarillos. Y por encima de los montones de escombros y de cascotes que había, pues se veía todo esto en partes. Donde había hoyo no se veía el detalle, pero vamos, se veía todo el terreno. De ahí venían y subían por un caminito que había ahí cerca, y el fusilamiento lo hacían aquí, justo donde estamos ahora. Ahí detrás hay una portería, y entre la portería y ese arbolito, esto era una especie de llano, de terreno que había más bajo, y estaba llano, un trozo grande, y aquí, ahí les mataban. Sobre los montículos de tierra, sacabas la cabeza para llegar a ver si veías quién y cómo, aunque no tenías miedo de arrimarte porque te podía tocar a ti. Y no es que llegaran así los tiros, no, pero vamos, sabes que había mucho temor. Y claro, aquí mismo, después, cuando terminaban, veníamos los chicos a tapar la sangre que habían quedado, a taparlo con arena, con tierra, con los pies como podías, para que esa sangre no la chuparan los perros. Abríamos la descarga y claro, te tapabas, Dios, cabreado otra vez, tal, ya con más mala uva que la leche, y sonaba después el tiro de gracia. Y por el tiro de gracia sabíamos los que habían caído. El tiro de gracia era después, le pegaban un tiro en la cabeza a cada uno para eso. A eso se llamaba el tiro de gracia. Les contábamos y coño, pues hoy han sido 7, ayer eran 12, y así estaba toda la historia. Porque estos debían ser juzgados. O sea, que no eran matados así, no, los sacaban de la cárcel para traerles aquí, a matar aquí. No es de los que, como otros, que mataban por las calles y se quedaban por ahí tirados. No, estos, los que caían aquí, no.
Los que caían aquí les llevaban al cementerio y salían de la cárcel para traerlos aquí a matar. Ahora, de aquí, de este camino para arriba, ahí se solía ver bastante también otro número de muertos, pero esos ya eran de los que sacaban de la casa a los falangistas y les llevaban al camino y en un camino les mataban y por ahí les quedaban. Esos ya no era lo mismo que estos, porque estos ya, si quieres, estaban juzgados por un juicio sin juez. Nos encontramos en un laboratorio de la universidad para analizar los restos que hemos extraído en la última excavación e investigación que hemos llevado a cabo. El antropólogo, cuando estudia los restos, tiene una finalidad principal, que es la identificación de la víctima. Para eso necesita recopilar datos de la edad, de la estatura, del sexo y otro tipo de lesiones que aparecen en los huesos que pueden indicar el trabajo que realizaba. Para llegar a este resultado, cuando acabamos el análisis, contrastamos nuestros datos con los datos previos que teníamos en la investigación, es decir, la investigación en los archivos, la investigación en las entrevistas personales a los posibles testigos o familiares descendientes de las víctimas y otra serie de datos de instituciones públicas que nos ayudan a hacer la identificación de cada víctima. Uno de los objetivos de la asociación es ofrecer a las personas que lo soliciten la exhumación de los restos de los familiares desaparecidos y asimismo, en los casos en los que no fuera posible lo anterior, informar de las circunstancias en que éstas se produjeron, de tal forma que las limitaciones a la elaboración de su duelo que el tiempo injustamente les impuso sean eliminadas o al menos aminoradas, pero fundamentalmente quiere aportar una información rigurosa basada en la documentación oral y escrita que permita construir un significado individual y colectivo de la tragedia más acorde con la realidad, alejado de explicaciones como las envidias y las venganzas, lugares comunes, derivados claramente de una represión feroz, del silencio de una larga dictadura y de los pactos que han pervivido hasta el momento y han obstaculizado un enfoque global y una explicación coherente de los hechos. Pues el hecho de que un cráneo en unos restos esqueléticos aparezca fracturado, como es el caso de este tipo de restos de víctimas de fusilamientos o de disparos, los cráneos están rotos. El hecho de que los cráneos estén rotos y si además se puede reconstruyéndoles y pegándoles posteriormente encontrar un orificio de entrada, como es este caso, y un orificio de salida, podemos imaginarnos perfectamente la trayectoria de entrada y de salida del proyectil y por el tipo de estructuras que afecta, pues indudablemente esa fue la causa de su muerte en este caso. Han tenido que pasar muchos años para que los familiares de todas estas víctimas comiencen a tener voz y espacio. El franquismo se construyó sobre el dolor, el miedo y el silencio. Los desaparecidos quedaron enterrados en las cunetas y el duelo por estos muertos jamás se hizo. En escasas ocasiones, los asesinados fueron inhumados dentro de cementerios, lo que confirió a su entierro un halo de respeto y facilitó a los familiares conocer el lugar donde llorarlos. Es el caso de Tiedra, donde en la madrugada del 5 al 6 de agosto del 36 asesinaron en su término a 16 personas procedentes de 3 pueblos diferentes de la provincia de Valladolid, 4 de Villabrágima, 6 de Tordehumos y 6 de Villavellín. Trasladados al campo santo de la localidad, desde los años 80 cuentan con una lápida que les identifica y recuerda. Pero cientos de vallisoletanos permanecen en campos y cunetas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a solicitud de sus familias, realiza la búsqueda y exhumación de estas personas que serán devueltas a los suyos, a su pueblo y a su tierra, para poder enterrarlos en su pueblo de donde nunca debieron salir. Con este retorno, con este camino de vuelta y con los homenajes celebrados en su nombre, se cumplen 2 obligaciones: permitir el duelo que se negó a sus familias y saldar la deuda moral e histórica al reconocer la contribución de estas víctimas a una sociedad que quisieron fuera más justa y democrática. Las gracias os las puedo dar yo a todos que habéis investigado todos los actos de estos que os he contado yo. Pero para que el personal se dé cuenta de las cosas que han ocurrido y si no lo saben, con la investigación que estáis haciendo se darán cuenta de que es bueno que lo sepan para que no vuelva a ocurrir todas estas cosas y haya paz entre todos los compañeros y compañeras.
Muchas gracias, Romualdo. Muchas gracias y sabes que cuentas con nuestro reconocimiento y con todo el afecto. En la madrugada del 6 de agosto del 36, ante el estupor y el terror de su mujer y sus 5 hijos, para asesinarle, y quién sabe si para torturarle. Era un hombre bueno, honesto, íntegro, que sobre todas las cosas amaba la libertad del ser humano. Allá donde quiera que su espíritu se encuentre, deseo con toda el alma le llegue este homenaje tan deseado durante tantos años y desde luego dar las gracias a estas personas que tan altruistamente lo hacen posible, porque nunca pudieron decir que fue asesinado. Le preguntaban a mi familia y decían que su padre había muerto. Así que os doy las gracias. Tanto vi sufrir en mi niñez a esta mi familia, que de mayor quise hacer estos humildes versos a la memoria de mi abuelo. Ya te mataron, abuelo, de noche y en la oscuridad, para que si tú no vieras unos rostros sin piedad. De noche fueron por ti y tú sin saber por qué, si tú durmiendo en tu cama solo soñabas ¿en qué? En un pueblo justo y libre, en una España feliz, donde todos se respeten y el pobre sea feliz. De noche fueron por ti y tú sin saber por qué, tus pequeños aterrados preguntaban el por qué. Te despiertan sin piedad golpeando en tu puerta y te llevaron, abuelo, como se lleva a los reos. Tus hijos y tu mujer al balcón todos salieron para verte así partir y ya nunca más te vieron. De noche fueron por ti y en un campo te mataron y las gotas de tu sangre amapolas han sembrado. Quiero hacer un recuerdo sobre todo a mi queridísima abuela, porque desde ese momento que vio que sacaban a su marido de casa hasta sus últimos días quedó convertida en pavesita vestida de negro. Así vivió toda su vida. Gracias. Y seremos más año tras año. Y haremos... Han pasado 70 años y es más necesario que nunca hablar de todo esto. Los familiares más directos de los desaparecidos son ya muy ancianos y dentro de poco no quedará nadie que lo recuerde. Interesarse por ellos es un acto con un profundo significado cívico. Los que fueron enterrados aquí sin amor ni lágrimas fueron deshumanizados por ese acto. Recordarles es integrarles al mundo de los hombres, hacerles un espacio en nuestro corazón. Todos ellos dejarían de ser si su memoria dejara de existir. Si lo que sucedió no se reconoce, entonces no tiene más remedio que seguir ocurriendo siempre, en un eterno retorno. Y no queremos que aquello se repita. Es preciso, por ello, dar visibilidad a los que desaparecieron, tomarles de la mano y traerles de nuevo al mundo como a niños perdidos. Frente a la crueldad de los que cobardemente les arrancaron de sus pueblos y de la compañía de los suyos, queremos realizar el gesto simbólico de enterrarlos como seres humanos. Al hacerlo, los rescatamos de su noche triste y hacemos de nuestra memoria una casa donde puedan encontrar al fin el respeto y la ternura que se les negó. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, cuando asqueados de la bajeza humana, cuando iracundos de la dureza humana, este hombre solo, este acto solo, esta fe sola. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Gracias, compañero, gracias por el ejemplo, gracias porque me dices que el hombre es noble. Nada importa que tan pocos lo sean. Uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana.